¿Cuánto cuesta este coche? De Gwyneth Stewart. ¿Vas a pagar con un trapo de suelo? Era un martes caluroso, y María Das Gracas, con su uniforme azul de limpieza, entró en Prestige Motors, el concesionario de coches de lujo más famoso de la ciudad. Las puertas de cristal se abrieron, revelando un ambiente gélido, un marcado contraste con el calor del exterior. Pasó junto a la recepción, ignorada por los empleados, que la consideraban insignificante. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí escucharás historias inspiradoras que te mostrarán cómo convertir los desafíos en éxito. No te pierdas ningún capítulo de este viaje. Mientras caminaba por los pasillos, María observó los lujosos coches que brillaban bajo la perfecta iluminación de la sala de exposición. Un Mercedes-Benz AMG GT, un Audi Q8 e incluso un Porsche Cayenne llamaron su atención. Pero pronto, Tiago, uno de los vendedores, se fijó en ella y ya se disponía a burlarse de ella. ¿Vas a pagar con la limpieza?, preguntó, riendo con desdén, mirándola de arriba abajo. Su tono era cruel, brusco, y pareció resonar por toda la habitación. María Das Gracas guardó silencio un instante, con la sonrisa burlona de Tiago resonando en sus oídos. Él y sus compañeros observaban, como si fuera una obra de teatro, esperando una reacción más propia de alguien en su posición. Pero en lugar de acobardarse, María se mantuvo firme. Su postura no vaciló, ni tampoco su mirada, fija en los coches que la rodeaban, absorbiendo cada detalle como una auténtica entusiasta de los coches. Sabía lo que representaba aquella sala de exposición, no era solo lujo, era poder, estatus. Para ellos, ella era solo una mujer sencilla, sin recursos. Pero María sabía que su presencia allí, con ese sencillo uniforme, significaba algo mucho más profundo que cualquier valor monetario. Se acercó tranquilamente al Mercedes AMG GT, con el precio de $850.000 claramente impreso en la matrícula, pero nada parecía intimidarla. Sus dedos rozaron el capó con respeto, como si acariciaran algo precioso. Observó las líneas aerodinámicas, el diseño imponente, los faros LED que brillaban como joyas. Dentro, se imaginó al volante, dominando el vehículo, no con su uniforme de señora de la limpieza, como la veía el mundo. Tiago, al notar el silencio de María y su atención fija en el coche, intentó acercarse de nuevo. Su sonrisa sarcástica regresó y no perdió la oportunidad de burlarse de ella. ¿De verdad cree que puede permitirse ese coche? Mire a su alrededor, señora María. Usted, hizo una pausa, riendo de nuevo, no está ni cerca de estar en el lugar correcto. María lo miró con calma, pero sin apartar la mirada. Sabía exactamente lo que Tiago quería y la intención tras esas palabras. La humillación era evidente, pero no se acobardaría. Su voz era suave, pero con una firmeza inquebrantable. Me interesa comprar un coche. No vine a perder el tiempo. Tiago, al notar la actitud de María, intentó disimular su incomodidad con más burla. Claro. ¿Y con qué piensas pagarlo? ¿Con lo que tienes, con tu trabajo? María respiró hondo. Sabía lo que venía después, pero no le importaba. Esa escena fue solo otro momento de resistencia. En el fondo, se sentía más fuerte. Había enfrentado mucho más en la vida, miradas de desprecio, actitudes crueles de quienes creían que el mundo debía dividirse entre ellos y los demás. Pero María nunca se rindió. No se rendiría. Mientras tanto, las risas de fondo se intensificaban. Ricardo y otros empleados se acercaron, observando la interacción como si fuera un espectáculo. Era más fácil reír. Después de todo, ¿qué podía hacer una mujer sencilla como María en un ambiente tan lujoso y ostentoso? María mantuvo su postura erguida. Y, sin responder a las provocaciones, hizo una pregunta que desconcertó a Tiago. ¿Puedo ver algunos modelos? Me gustaría probarlos. Tiago intercambió una mirada rápida con Ricardo y los demás. Lo que decía María parecía insultante. No encajaba. Él no era el tipo de cliente que el mundo reconocía como importante. Sin embargo, María mantenía un aire de dignidad inquebrantable, y esto los desconcertó aún más.
El ambiente se impregnaba de una creciente inquietud. Tiago miró a Ricardo, y su expresión indicaba claramente que no sabía cómo manejar la situación. No estaba preparado para que alguien como María desafiara tan abiertamente su sentido del poder. Mire, señora María, empezó Tiago, con un tono casi paternal, pero que, para cualquier observador atento, estaba teñido de sarcasmo. Seré sincero. Estos coches son para un público muy específico. El tipo de cliente que, con el debido respeto, tiene recursos sustanciales. ¿Está segura de que está en el lugar correcto? El concesionario de coches usados está a la vuelta de la esquina, quizá lo que busca esté allí. Ricardo, que se había acercado sigilosamente para observar la interacción, rió entre dientes. Otros vendedores se acercaron discretamente, esperando a ver hasta dónde llegaría María con la broma. Les era imposible entender que alguien de su estatura siquiera considerara un auto de lujo. María, con impresionante calma, respondió con su voz suave pero decidida. No busco un auto usado, estoy aquí para comprar uno en su concesionario. Y, si me lo permiten, me gustaría ver qué tienen para ofrecer. Tiago, sintiendo que no podía quebrantar la confianza de María, cedió un poco. No esperaba que fuera tan firme, que no fuera solo una clienta más que, avergonzada, se marcharía humillada. Lo intentó de nuevo, pero su voz era más fría, casi burlona. Lo entiendo, señora María. Claro, debe querer, intentar conseguir un buen precio. Pero, con todo respeto, solo quiero que entienda la realidad. Estos autos son para quienes realmente pueden permitírselos. No es cuestión de querer, es cuestión de poder. La mirada de María no vaciló. Lo miró a los ojos, sin ira, sin rencor, solo con una inmensa calma que desarmó cualquier intento de ataque. Y entonces, con una leve sonrisa, respondió. Creo firmemente que lo que importa no es el precio del coche, Tiago. Lo que importa es saber quién eres y qué valoras. Tiago, desconcertado por una respuesta tan directa e inteligente, se quedó sin palabras. Por un instante, incluso pareció confundido, como si las palabras de María hubieran tocado algo en su interior que no quería admitir. María, al darse cuenta de que su dignidad ya le estaba ganando la partida a la provocación, dio un paso al frente. Miró el Mercedes AMG GT plateado, que Tiago claramente pensó que ni siquiera podría mirar, y dijo: Quiero ver el interior de este coche. La propuesta de María de aventurarse allí no fue una simple solicitud para ver un coche. Fue un acto de resistencia. Estaba allí no solo para comprar, sino para afirmar su presencia, para convertir lo que esperaban que fuera una humillación en una lección silenciosa para todos los que la rodeaban. El ambiente se volvía más denso a cada segundo. Mientras miraba fijamente el Mercedes, Tiago y los demás vendedores intercambiaron miradas incómodas. No había forma de que tuviera el coraje de actuar así. La mujer que antes había sido ignorada y faltada al respeto ahora los desafiaba de una manera que ninguno de ellos esperaba. A María no le importaban las miradas a su alrededor. Las risas, los susurros, las miradas entre los vendedores, nada la perturbaba. Estaba allí para hacer lo que se había propuesto, comprar un coche. No le importaba lo que pensaran los demás, y poco a poco, ese orgullo oculto que llevaba dentro, día tras día, empezó a brillar. Con un simple gesto, María tocó el cristal de la puerta del Mercedes AMG GT, que relucía bajo la fría luz del concesionario. Su mano curtida por el trabajo parecía desentonar con el brillo de lujo, pero no le importó. Subió al coche y, antes de sentarse en el asiento de cuero, observó con atención el cuadro de instrumentos digital y los detalles del volante deportivo, como si formara parte de ese mundo, como si fuera una clienta más que admiraba cada tecnología del vehículo. Tiago, al ver fracasar su intento de descalificar a María, intentó intervenir de nuevo. Esta vez, sin embargo, su voz ya no tenía el mismo tono de superioridad. Se acercó, pero en lugar de ser agresivo, su tono parecía más cauteloso, intentando disimular su incomodidad. Señora María, empezó, intentando mantener un tono de vendedor, pero sin la misma confianza de antes. Como le mencioné, debe entender que el precio de este auto es algo diferente a lo que está acostumbrada a ver.
María lo miró, como si ya supiera lo que quería decir, y lo interrumpió con una calma imbatible. No me cabe duda, Tiago. Entiendo perfectamente lo que cuesta este coche. Pero, al contrario de lo que pueda parecer, no estoy aquí para demostrarte nada, ni a ti ni a nadie. Estoy aquí porque quiero comprar lo que quiera, y tu opinión, por mucho que intente menospreciarme, no cambia mi decisión en lo más mínimo. La voz de María era tranquila, pero había una fuerza serena en sus palabras. Sabía que estaba allí por algo más importante que simplemente comprar un coche. No era el precio del vehículo lo que le importaba, sino el principio tras la acción y, aún más importante, cómo sería tratada, como cualquier ser humano merece ser tratado, con respeto. La incomodidad de Tiago era evidente. Intentó disimular su tensión, pero no pudo disimular su creciente vergüenza. Una sonrisa forzada intentó formarse, pero rápidamente fue reemplazada por una mirada preocupada. María seguía mirando fijamente el tablero y los detalles del coche, como si no hubiera nada más en el mundo que la decisión que estaba a punto de tomar. En esencia, Tiago se dio cuenta de que ya había perdido el control de la situación. Su arrogancia y desdén no habían sido suficientes para intimidar a María. Ya no. Ya no era la señora de la limpieza del pasado, la mujer invisible que él consideraba. María, con toda su dignidad intacta, ahora les mostraba a él y a los demás presentes el verdadero valor de alguien que nunca se dejó subestimar. Los demás vendedores, que hasta entonces habían estado observando en silencio, intercambiaron miradas desconcertadas. No sabían cómo reaccionar. Lo que ocurría allí no era lo que esperaban. María no se desanimó. No se acobardó ante la humillación. No permitió que las palabras crueles la silenciaran. De hecho, se enfrentaba a lo que muchos solo temían. El ambiente se volvió cada vez más tenso. El silencio que siguió a la firme respuesta de María pareció aumentar la incomodidad de Tiago y los demás vendedores. La situación ya no estaba en sus manos. María, con su calma inquebrantable y su dignidad intacta, seguía siendo el centro de atención. Tocó ligeramente el volante deportivo, admirando los detalles de un coche que sabía que podía permitirse, pero que, hasta ese momento, les había parecido imposible a quienes la juzgaban. Tiago y los demás vendedores, incapaces de despedirla, intercambiaron miradas desconcertadas, pero no se atrevieron a interrumpirla. María sabía que necesitaba profundizar, demostrar que sus palabras no eran solo palabras vacías. No estaba allí para demostrar que tenía dinero, sino para demostrar que nadie tiene derecho a mirar a otra persona y subestimarla por su apariencia o su pasado. Ya la habían humillado antes, pero ahora, en este momento, les recordaría a todos lo que realmente importa. Sacó su desgastado bolso marrón de piel sintética y un celular. No era un teléfono cualquiera. Era el último iPhone Pro Max, aún en su caja. Los vendedores se miraron, pero ninguno sabía qué esperar. María entonces sacó una tarjeta de crédito negra. No una tarjeta cualquiera, sino la más exclusiva de todas, del banco más prestigioso del país. Sin prisa, María abrió la aplicación de su banco delante de todos. La expresión de Tiago cambió. Tragó saliva con dificultad e intentó mantener la sonrisa, pero sus ojos ya empezaban a temblar. Ella fue más allá. María no solo abrió la cuenta, sino que también se aseguró de mostrar las cantidades que contenía. El saldo de su cuenta corriente apareció en la pantalla, $47.856.000,00. La cantidad era absurda, pero no para ella. Era un reflejo de su trayectoria, de sus decisiones. Ricardo, desde lejos, miró la pantalla y, incrédulo, dijo: Esto no puede ser real. María no respondió de inmediato. Continuó, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Con la misma calma de siempre, llamó al banco, poniendo la llamada en altavoz para que todos pudieran oírla. Buenos días, Nuestra Señora de las Gracias. ¿En qué puedo ayudarla hoy? La voz de la asistente era cortés, pero lo que estaba a punto de hacer tendría un impacto aún mayor en quienes la rodeaban. Buenos días, Amanda. Necesito que transfieras $1,000,000 a la cuenta de Prestige Motors.
La reacción de los vendedores fue inmediata. Tiago, Fernando y los demás estaban en shock, casi incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Estaban frente a una mujer que, en un instante, había perdido por completo su fachada de superioridad. María esperó a que se procesara la transferencia, pero antes de que eso sucediera, le pidió al asistente que confirmara su saldo total. Claro, Nuestra Señora de las Gracias. Su patrimonio neto total, incluyendo cuentas, inversiones y activos, es de aproximadamente $120,000,000,000,000. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar. Ninguno de los vendedores se movió. El silencio era absoluto. Tiago, ahora con la expresión vacía, se atragantó al intentar formular una respuesta. María entonces los miró, todavía sin prisa, y dijo con una calma casi desdeñosa: «Solo quería enseñarte algo. Lo que realmente importa no son los coches ni el dinero. Es saber respetar a las personas, sin importar su apariencia». Ahora, con todos los ojos puestos en ella, María añadió: «Vine a comprar un coche, y lo haré. No porque lo necesite, sino porque quiero que todos aquí aprendan una lección». El impacto fue inmenso. María das Gracias ya no era vista como una simple limpiadora, sino como una mujer poderosa que había construido un imperio. Ella, que había sido ignorada y menospreciada, ahora tomaba las riendas de la situación. El silencio denso en la sala parecía interminable. Todos estaban en shock, asimilando lo que acababa de suceder. María había demostrado no solo su capacidad financiera, sino también su fuerza, su determinación y, sobre todo, su dignidad. Con una mirada tranquila, guardó el teléfono en el bolso, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Pero para todos a su alrededor, lo ocurrido fue un giro inesperado. Tiago tenía la mandíbula tensa, Fernando estaba pálido y los demás vendedores estaban paralizados, inmóviles. María observó su reacción y, con una leve sonrisa en los labios, dijo: «Ahora que todo el mundo sabe que puedo comprar lo que quiera, voy a hacer lo que vine aquí a hacer, comprar un coche». Pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta de la tienda se abrió con un suave ruido y entró un hombre con un traje a medida. Era un cliente habitual, pero sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en María. Pareció reconocerla, y María no pudo evitar notar la sorpresa en su rostro al verla allí. El hombre la miró, con una expresión momentáneamente mezclada de asombro y respeto. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no era la misma mujer que había entrado en la habitación. El peso de su viaje, la lucha silenciosa, la humillación de todos esos años, todo ello condensado en una sola acción, una acción que cambiaría las reglas del juego. Fernando, aún aturdido, intentó sin éxito recuperar su porte directivo. Intentó acercarse a María, pero ella lo detuvo con un gesto firme y directo. «No te preocupes, Fernando. Ya tomé mi decisión. Ya no necesito tus disculpas ni tu permiso para estar aquí». Se giró hacia el coche que había elegido, el Mercedes AMG GT plateado, que le había llamado la atención desde el principio. Se detuvo frente a él y miró al vendedor, visiblemente desconcertado y con los hombros hundidos. «Me llevo este coche», dijo con firmeza, sin dudarlo. «Pago en efectivo al contado». Ricardo, el vendedor que había hecho comentarios sarcásticos antes, ya no pudo ocultar la incomodidad en su rostro. Intentó acercarse a María, pero ella lo miró fijamente a los ojos y dijo: «No necesito tu ayuda. Por favor, solo prepara la documentación». El aire en el concesionario estaba cargado, como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas estaban puestas en María, algunos clientes y empleados aún desconcertados. Lo que parecía imposible minutos antes se estaba haciendo realidad. La mujer que antes había sido ridiculizada y tratada como invisible ahora tomaba las riendas de la situación. María, con su inquebrantable dignidad, se dirigió al mostrador donde se prepararían los documentos. Y, antes de sentarse a finalizar la compra, hizo una última observación que resonó profundamente en todos. «Quiero que todos los presentes recuerden esto: nadie tiene derecho a juzgar el valor de una persona por su apariencia.
La verdadera riqueza reside en lo que construyes, en lo que haces para que otros se sientan dignos, respetados e iguales. Fernando, aún sin poder digerir la realidad de la situación, lo intentó una vez más, pero la voz de María lo detuvo. Ahora, si me lo permites, Fernando, voy a salir y hacer lo que vine a hacer, comprar el auto que elegí, y lo único que me voy a llevar de ti es una lección que nadie olvidará. Mientras María se dirigía al mostrador para finalizar su compra, el ambiente era de absoluta tensión. El personal del concesionario, ahora en completo silencio, observaba cada paso con incredulidad. Tiago y Fernando aún intentaban recomponerse, pero la incomodidad en sus rostros era visible. Cada palabra de María, cada gesto suyo, parecía deconstruir todo lo que creían saber sobre estatus, poder y clase. La idea de que ella estuviera allí, comprando un coche de lujo, no les parecía lógico. Una señora de la limpieza, o al menos alguien que creían que era una señora de la limpieza, estaba a punto de hacer una compra que muchos, con sus trajes y relojes caros, ni se les ocurriría pagar directamente. María, por su parte, sentía una calma impresionante. Era como si estuviera ejecutando una jugada estratégica, consciente de cada palabra, de cada reacción de quienes la rodeaban. La decisión de comprar ese coche no era simplemente un deseo de lujo, sino una demostración de poder silencioso, de justicia, de demostrar que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a mirar a otra persona y menospreciarla por su apariencia o por lo que representa para el sistema. Fernando, incapaz de seguir observando cómo se desarrollaba la situación, se acercó con paso cauteloso, intentando recuperar la compostura que había perdido por completo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de María, intentó hablar. «Señora, por favor, yo». Parecía completamente perdido. No sabía cómo actuar, qué decir, cómo disculparse. «Soy el gerente aquí y...». María lo interrumpió con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mezcla de frialdad e ironía. «Fernando, no sabes quién soy, pero hoy vas a aprender una gran lección». La palabra lección quedó suspendida en el aire, cargada de significado, dejando a todos a su alrededor en suspenso. María conocía perfectamente el impacto de sus palabras. Ya estaba en un punto de inflexión, y sabía que esta lección resonaría mucho más allá de la simple compra de un coche. Era su forma de redefinir lo que significaba ser tratada con respeto, dignidad y humanidad. Al mismo tiempo, sentía un dolor silencioso, pero no la vergüenza que muchos esperaban. El dolor provenía de no haber pedido nunca más que el derecho a ser tratada como una persona común y corriente. Cuando, en silencio, recordaba su historia, las noches de trabajo incansable, las veces que la habían faltado al respeto, las humillaciones diarias que había sufrido durante años, María sentía que el peso de todo esto finalmente se transformaba en algo positivo. Fernando, sintiéndose desmoronado ante esta mujer, intentó encontrar una solución para recuperar su autoridad, pero María no le dio espacio. Ella ya había tomado su decisión, y al hacerlo, transformó la situación en un momento de reflexión no solo para él, sino para todos los presentes. «Quiero que tú y tu equipo entiendan algo», continuó María con una firmeza que hizo que todos escucharan atentamente. «Este lugar, y todos los autos de lujo que vende, no representan quiénes somos ni lo que valemos. Se pueden comprar, vender y usar, pero el verdadero valor de una persona reside en lo que hace con lo que tiene, el respeto que inspira y el legado que deja». Estas palabras resonaron con fuerza en todo el concesionario. Cada vendedor, cliente e incluso los guardias de seguridad sintieron el peso de sus palabras. María no solo compraba un auto, sino respeto. Volviéndose hacia Tiago, lo miró directamente a los ojos, sin dudarlo, y dijo: «Soy María das Gracas, la dueña de este concesionario que tan bien representas hoy». El impacto fue inmediato. Tiago se quedó paralizado, boquiabierto de la sorpresa, y Fernando, sin palabras, la miró fijamente como si hubiera visto un fantasma. La conmoción era palpable, pero al mismo tiempo, se respiraba una sensación de justicia. María volvió a coger el teléfono y, con un gesto tranquilo, hizo la transferencia. No necesitaba nada más. Lo que hacía allí no se trataba solo del poder del dinero,
sino de la fuerza que encontró en su interior para cambiar la narrativa que siempre la había subestimado. El vendedor que una vez se había burlado de ella ahora estaba en completo silencio, y el concesionario al que una vez se había enfrentado ahora era un reflejo de la lucha y la victoria que María, con tanto esfuerzo, había logrado alcanzar. El silencio que siguió a la revelación de María fue denso y palpable. Todos los vendedores, e incluso los clientes que la rodeaban, quedaron atónitos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. María das Gracas, la mujer a la que habían tratado con desprecio, ahora se presentaba ante ellos no solo como una clienta, sino como la dueña del imperio que habían intentado desacreditar. Fernando, todavía en shock, fue el primero en romper el silencio. Intentó acercarse a María, pero su voz temblaba visiblemente. «Señora, yo», balbuceó, con las palabras saliendo atropelladas. «No sabía». María lo miró con una sonrisa, pero sin compasión. Sabía que este momento no debía ser un simple lo siento ni un cambio temporal. Era hora de cambiar las cosas para siempre. No estaba allí solo para comprar un coche, sino para darles una lección que jamás olvidarían. «¿No lo sabías?», preguntó, con la calma que solo alguien que ha soportado el peso de ser subestimada podía mostrar. «¿No sabías que soy la dueña de esta red de concesionarios? ¿O lo sabías y simplemente lo ignoraste?». Fernando se alejó, sin saber cómo responder. Sintió, por primera vez, el peso de lo que había hecho. Las humillaciones, las bromas, las miradas de desprecio, todo se volvía contra él. A María, con su mirada firme, ya no le importaba cómo se sentía. Estaba allí para hacer lo que fuera necesario. Se volvió hacia los demás vendedores, quienes hasta ese momento se limitaban a observar la escena, sin saber ahora cómo reaccionar. Todos deben entender una cosa. Lo que sucedió hoy aquí no se trata de dinero. No se trata de estatus. Se trata de respeto. Y a partir de hoy, esta tienda será un lugar donde todos sean tratados con dignidad, sin importar su vestimenta ni su origen. El impacto de las palabras de María fue como un rayo. Los vendedores, antes rebosantes de confianza y superioridad, quedaron paralizados, incapaces de hablar o moverse. Se habían enfrentado a una realidad que los obligó a replantearse no solo cómo veían a María, sino también cómo veían a los demás. María entonces le hizo un gesto a Fernando, que estaba a unos pasos de distancia. «Fernando, eres el gerente de esta tienda, ¿verdad?», dijo con voz tranquila pero firme. «Para que quede claro, te degradarán a vendedor y tus puestos de autoridad pasarán a manos de alguien más capaz, más respetuoso y más digno. Y lo que ha ocurrido hoy marcará el comienzo de una capacitación obligatoria sobre diversidad y respeto para todos tus empleados». Fernando la miró, visiblemente destrozado. No supo cómo reaccionar, le faltaban las palabras. María se volvió hacia los demás vendedores y, con un simple gesto, les indicó que se acercaran. «Sé que todos piensan lo mismo. Que esto es solo una casualidad, un cambio temporal. Pero quiero que entiendan que, a partir de hoy, nuestra red operará bajo un nuevo protocolo. Todos los empleados, en todos los niveles, deberán recibir capacitación intensiva sobre respeto, ética y trato igualitario a todos nuestros clientes». Los miró fijamente, como si les atravesara el alma con el poder de su mirada. María ya no era la mujer subestimada, sino la líder invencible, con una autoridad incuestionable. Fernando, conmocionado, ya no pudo ocultar su vergüenza. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a María a los ojos. Lo entiendo», murmuró, casi sin fuerzas. A María no le importaban las excusas. Sabía que el cambio no se lograba con palabras vacías, sino con acciones concretas. Y estaba decidida a transformar ese lugar, no solo como un reflejo de su lucha, sino como un ejemplo para todos sus demás establecimientos. Antes de salir de la tienda, María se detuvo en la puerta y volvió a observar la sala de exposición de autos de lujo. El contraste entre lo que vio y lo que representaba en esos momentos era evidente. María, la mujer a la que habían faltado al respeto una hora antes, era ahora una de las empresarias más poderosas de la industria automotriz. Y la lección que estaba enseñando, en ese momento, no se olvidaría fácilmente.
Y una cosa más, dijo, volviéndose hacia los hombres aún atónitos que tenía delante. Voy a hacer algo más importante que cualquier transacción. Voy a crear un programa de inclusión para la próxima generación de vendedores, un programa que les enseñará el verdadero valor de la humanidad, algo que ustedes desconocen. Con estas palabras, María das Graças dejó Prestige Motors, no sin antes dejar claro a todos los presentes que el poder no residía en coches caros ni en ropa de diseñador. El verdadero poder residía en el respeto y la igualdad. Y ese día sería recordado como el inicio de una nueva era para el concesionario, donde la personalidad de sus empleados y la dignidad de sus clientes serían la prioridad. Tras la humillación pública de Fernando y sus empleados, María das Graças dejó Prestige Motors con una sonrisa serena. Sabía que la batalla estaba ganada, pero la verdadera transformación apenas comenzaba. No se trataba de la simple compra de un coche de lujo, sino de algo mucho más grande, una lección que debería resonar no solo entre estos hombres, sino en toda su red de concesionarios. En los días siguientes, comenzaron los cambios. María convocó una reunión de emergencia con los gerentes de sus otras tiendas. De pie en el centro de la sala, con mirada firme y voz autoritaria, explicó los nuevos protocolos que regirían en todos los establecimientos que llevaran su nombre. El respeto, la diversidad y la inclusión dejarían de ser meros valores superficiales para convertirse en la columna vertebral de las operaciones de la empresa. No quiero oír más discriminación, desprecio ni juicios basados en la apariencia, el color de piel o la clase social de nadie, dijo María, mirando a cada uno de sus gerentes, uno por uno, como si pusiera a prueba su determinación. Lo que pasó en Prestige Motors es inaceptable y no permitiré que vuelva a ocurrir. Todos mis empleados, en todas las tiendas, recibirán capacitación obligatoria sobre inclusión. Y cualquiera que no se adapte será despedido. Las palabras de María resonaron en los oídos de los gerentes. Sabían que la mujer que tenían delante no bromeaba. Su tono, firme y sin margen de negociación, dejaba claro que estaba transformando los cimientos de su red de concesionarios. Mientras tanto, la noticia de lo ocurrido en Prestige Motors corrió como la pólvora. Los clientes que habían sido irrespetados, e incluso quienes presenciaron la escena, comenzaron a alzar la voz. Una publicación en redes sociales sobre las acciones de María se viralizó, y pronto otros comenzaron a compartir sus experiencias de discriminación en establecimientos de lujo. María fue elogiada por su valentía y por no dejarse intimidar por la arrogancia de un sistema que favorecía solo a una élite. La respuesta fue abrumadora. María recibió mensajes de apoyo de clientes, dueños de negocios e incluso figuras públicas que se sorprendieron por el trato que recibió en la tienda, pero también admiraron su reacción. Sin embargo, a pesar de todos los comentarios positivos, María sabía que el cambio real no se produciría de la noche a la mañana. Necesitaba ir más allá de la conciencia superficial. Así que comenzó a estructurar un nuevo programa de capacitación para sus vendedores y gerentes, centrado en la empatía, la escucha activa y el respeto. Pero la mayor sorpresa la llevarían los propios empleados de Prestige Motors cuando, al día siguiente, María regresó a la tienda. Tiago, Fernando, Ricardo y Bruno la esperaban, con el rostro aún pálido y desorientados por la humillación sufrida. María, con una sonrisa tranquila, los miró de nuevo. «Estoy aquí para hacer lo último que me falta», dijo con un tono que mezclaba firmeza y serenidad. «Vender los 2 coches que pedí». Tiago intentó acercarse tartamudeando algo, pero María lo interrumpió. «No. No aceptaré excusas. Hoy aprendí la lección. Ahora voy a comprar lo que quiero. No porque tenga que demostrar nada, sino porque sé que lo merezco. Y porque quiero que todos aquí aprendan lo que realmente significa servir con respeto, no con arrogancia». Compró ambos coches al contado, pero antes de irse hizo una última petición. «Fernando, Tiago, Ricardo, Bruno», gritó en voz baja e implacable. «He tomado una decisión. Están todos despedidos con justa causa. No por falta de competencia, sino por falta de humanidad. Y me aseguraré de que, a partir de hoy, todas mis tiendas tengan un nuevo comienzo. Lo que sucedió aquí no se olvidará, pero será el impulso para el respeto que siempre he buscado. No espero más explicaciones.
Con ambos coches pagados y su dignidad restaurada, María salió de la tienda con la cabeza bien alta una vez más. María das Gracias dejó Prestige Motors, pero el peso de lo ocurrido allí aún resonaba en sus pensamientos. Cada paso que daba hacia el estacionamiento, donde sus 2 autos recién comprados estaban listos para ser recogidos, parecía más ligero que los anteriores. Contempló los autos de lujo, con sus líneas perfectas y su brillo impecable, y por primera vez, sintió que no eran ellos lo que definía su valor. Era lo que había ganado a lo largo de los años, su integridad y su trabajo duro, lo que la hacía única. Mientras conducía a casa, con las ventanillas bajadas y el viento frío dándole en la cara, María reflexionó sobre lo sucedido. Siempre supo que podía llegar lejos, pero nunca imaginó que sería así ese día. La mujer que entró en Prestige Motors era una mujer disfrazada, vestida de limpiadora y con una apariencia sencilla. Pero en su interior residía una verdadera fuerza, una fuerza que ninguna humillación podía destruir. Al recordar los crueles comentarios de Tiago, Fernando, Ricardo y Bruno, María sonrió con amargura. Pensaban que la apariencia lo era todo. Pensaban que una mujer negra vestida de trabajadora común no podía tener poder. Pero lo que no sabían era que ella ya lo había alcanzado mucho antes de llegar. Al llegar a casa, María entró y se sentó en su sofá, sumida en sus pensamientos. Era una casa sencilla, pero para ella representaba mucho más que un techo. Allí recordó sus orígenes, cuando su madre, doña Conseicao, le enseñó que lo único que nadie podía arrebatarle era su carácter. Y lo había forjado a lo largo de su vida, respetando a las personas, tratándolas con dignidad, sin dejarse vencer jamás por las circunstancias. María entonces cogió el teléfono y llamó a Carla, su asistente. Tenía una misión más. Carla, programemos una reunión urgente con todos los gerentes. Quiero que el nuevo protocolo de diversidad y respeto se implemente mañana. No quiero oír hablar más de discriminación en ninguna de mis tiendas. Y quiero que esto sea real, no solo una fachada. Quiero capacitaciones, talleres, y quiero que todos, desde el área de ventas hasta el personal administrativo, se comprometan con esto. La conversación fue breve, pero María sabía que era solo el comienzo de una transformación mayor. Estaba decidida a crear un entorno donde todos se sintieran respetados y dignos, sin importar su clase social, raza u origen. Al colgar, María miró los coches en el garaje. Ahora representaban más que lujo. Representaban superación. El valor no estaba en las etiquetas ni en las marcas. Estaba en ella. En cada paso que daba para conquistar lo que era suyo. Sabía que la verdadera victoria no consistía en poseer objetos, sino en ganar respeto y justicia para quienes antes eran invisibles. Menudo giro de los acontecimientos, ¿verdad? Cara con la boca abierta, ¿qué harías en el lugar de María? ¿Te ha pasado algo parecido? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué te parece su actitud ante los prejuicios? Queremos saber tu opinión. Y no olvides, suscríbete al canal y dale a me gusta para no perderte los próximos vídeos. Y antes de irse a dormir esa noche, María recordó las palabras de su madre, dichas cuando ella era apenas una joven soñadora: hija, cuando tengas poder, úsalo para proteger a quienes no lo tienen. María sonrió y cerró los ojos. Ya había usado su poder. Y, sobre todo, lo había hecho de una manera que inspiraría a otros a levantarse, a no dejarse humillar, a nunca olvidar su valor. Porque el verdadero éxito no reside en lo que tienes, sino en quién eres y en tu capacidad de transformar el mundo que te rodea.